El despertar que muchos temen. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío cuando te das cuenta de que algo no está bien? Hoy, mientras lees esto, cristianos como tú y yo están siendo silenciados en lugares que jamás imaginarías. Y no es una teoría conspirativa. Está sucediendo ahora mismo, frente a nuestros ojos. ¿Te has preguntado por qué de repente hablar de la verdad bíblica puede costarte tu libertad? El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar una ley que hace ilegal afirmar lo que la Biblia claramente enseña sobre quienes crucificaron a Jesús. ¿Puedes creerlo? La misma nación fundada sobre principios cristianos ahora criminaliza partes de nuestra fe. Pero eso está lejos. No me afecta, pensarás. Despierta. Lo que comienza allá pronto llega aquí. Recuerda mis palabras cuando veas las primeras detenciones por predicar pasajes inapropiados de la Escritura. Siento el mismo nudo en el estómago que tú al escribir esto. Esa sensación de impotencia, ese temor por nuestros hijos y su futuro en un mundo que cada día rechaza más a Cristo. Pero, ¿sabes qué? Esto no nos toma por sorpresa. El Maestro nos lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción. Y si te dijera que estos tiempos oscuros son exactamente los que fueron profetizados, ¿qué pasaría si descubrieras que cada restricción a nuestra fe es una señal más de su pronta venida? Esta noche, mientras todos duermen, quiero revelarte verdades que pocos se atreven a decir. Verdades sobre cómo la iglesia primitiva enfrentó persecuciones mucho peores y salió victoriosa. Sobre cómo prepararte espiritualmente para lo que viene. Sobre cómo estas leyes antidiscriminación son solo el principio de algo mucho mayor. Quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver estos tiempos turbulentos. Y más importante aún, te dará la paz y seguridad que solo viene de entender el plan perfecto de Dios en medio del caos. Porque la verdad, hermano, hermana mía, no es solo que vienen tiempos difíciles, es que ya estamos en ellos. ¿Estás preparado? La realidad de la persecución cristiana abre tus ojos, hermano, hermana. Mientras estás sentado cómodamente leyendo esto, en este preciso momento, hay familias cristianas escondidas en sótanos de Corea del Norte, temblando cada vez que escuchan pasos en el piso superior. ¿Sabes por qué? Solo por tener una Biblia, el mismo libro que tú tienes libremente en tu mesa de noche. Exageración, te preguntas. Ojalá lo fuera. En más de 50 países, nuestros hermanos en Cristo son monitoreados, acosados, encarcelados y hasta asesinados. El pastor Zhang fue arrestado hace 3 semanas por predicar sobre el regreso de Jesús. Su crimen: perturbar el orden público. ¿Te suena familiar? Es la misma acusación que usaron contra Pablo y Silas en Filipos. La palabra de Dios nos advirtió: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dijo podrían o tal vez. Dijo padecerán. Y está sucediendo frente a nosotros. Mira tu teléfono. Tienes apps de la Biblia. En China están siendo eliminadas. ¿Compartes versículos en redes sociales? En ciertos países europeos, algunos versículos ya son considerados discurso de odio. Mi pastor dice que debemos prepararnos para el arrebatamiento, me comentó María con lágrimas en los ojos. Pero nunca pensé que antes tendríamos que prepararnos para la persecución. Duele, ¿verdad? Pensar que pronto podríamos enfrentar decisiones como: renuncio a mi trabajo o renuncio a hablar de Cristo. Guardo silencio o arriesgo que mis hijos sean señalados en la escuela. Lo más aterrador no son las leyes que ya existen, sino las que están por venir.
La hostilidad contra los valores bíblicos crece como fuego en pasto seco. Primero son recomendaciones, luego regulaciones y finalmente prohibiciones. Pero esto no te lo cuento para paralizarte de miedo, sino para despertarte. Los primeros cristianos cambiaron el mundo cuando la persecución era peor que ahora. ¿Crees que Dios te ha puesto en esta generación por accidente? Él te escogió para este tiempo, sabiendo exactamente lo que vendría. La preparación espiritual ya no es opcional, es urgente. El día se acerca cuando ser tibio ya no será una opción. O ardes con pasión por Cristo o el mundo te apagará. La ley HR 6290 de los EU. ¿Recuerdas cuando creíamos que nuestras libertades estaban garantizadas? Pues agárrate fuerte, porque lo que voy a contarte hará que tu corazón se acelere. El Congreso de los Estados Unidos, ese mismo país que se jacta de ser la tierra de la libertad, acaba de aprobar la ley HR 690. A primera vista, suena noble, combatir el antisemitismo. ¿Quién podría estar en contra, verdad? Yo mismo defiendo el respeto hacia el pueblo judío, como nos enseña Romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento que ha venido a Israel es parcial. Pero dentro de esta ley, escondida como serpiente, entre la hierba, hay una cláusula que te dejará helado. Ahora es ilegal afirmar que los fariseos fueron responsables de la muerte de Jesús. ¿Están censurando la Biblia?, me preguntó mi esposa con los ojos abiertos, como platos, cuando le conté. Y tiene razón en sorprenderse. ¿Acaso no leemos en Mateo capítulo 27? Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No fueron los principales sacerdotes y ancianos quienes persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y condenaran a Jesús? Esta ley no solo contradice las Escrituras, sino que pone una mordaza a cada predicador, a cada maestro de escuela dominical, a cada padre leyendo la Biblia con sus hijos. Imagínate explicando la crucifixión sin poder mencionar quiénes la orquestaron. Es como contar la historia de David sin mencionar a Goliat. La trampa es perfecta. O niegas partes de la palabra de Dios, o te conviertes en criminal. Y no es coincidencia, es el primer paso. Hoy censuran una verdad bíblica. Mañana prohibirán otra y pasado mañana. ¿Qué quedará de nuestra fe? Mientras tanto, los medios callan. Las grandes iglesias modernas miran hacia otro lado y el cristiano común, como tú y como yo, se encuentra en una encrucijada que los apóstoles conocían bien. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta ley no está lejos. Sus efectos ya cruzan fronteras. La pregunta no es si llegará a nuestro país, sino cuándo. Y cuando lo haga, ¿estaremos preparados para defender la verdad, aunque nos cueste todo? El conflicto entre fe y leye el teléfono de Pedro sonó a medianoche. Era su hermano llorando. Lo arrestaron por leer Hechos 4 en la plaza. Esta escena, que parece sacada de una novela distópica, ya es realidad en países que antes llamábamos libres. Y aquí estamos tú y yo preguntándonos, ¿qué hacemos cuando debemos elegir entre obedecer a Dios o a los hombres? Te lo pregunto directamente, si mañana promulgaran una ley que prohibiera hablar de ciertos pasajes bíblicos, ¿callarías para mantener tu trabajo, tu libertad, tu comodidad? No es una pregunta teórica, es la disyuntiva que enfrentaremos muy pronto. Recuerda cuando Daniel, ese joven hebreo, se enfrentó al decreto que prohibía orar a cualquiera que no fuera el rey. ¿Qué hizo? La palabra nos dice que se arrodillaba en 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La valentía no es ausencia de miedo, es temblar y aún así mantenerse firme.
pero queremos ser buenos ciudadanos, me dijo una hermana angustiada. La Biblia nos manda a someternos a las autoridades. Y tiene razón, pero hay un límite sagrado. Pedro y Juan lo expresaron con claridad cristalina cuando los gobernantes les prohibieron predicar. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Él. Jesús mismo fue juzgado por leyes humanas injustas. Los fariseos utilizaron tanto la ley romana como la judía para silenciarlo. ¿Y qué dijo Pilato? No hallo en él ningún delito. Aún así, lo crucificaron. Lo más aterrador es que estas leyes no aparecen anunciando su verdadera intención. Vienen disfrazadas de protección, tolerancia y respeto. Son como esos lobos que Jesús mencionó, vestidos con piel de oveja. Me duele en el alma cuando escucho a pastores decir: adaptemos nuestro mensaje para no ofender a las autoridades. Adaptaron su mensaje los apóstoles cuando los azotaron por predicar. Lo adaptó Esteban antes de ser apedreado. La verdad es incómoda, siempre lo ha sido. El evangelio puro, sin diluir, choca con los valores del mundo. Por eso Jesús nos advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El conflicto entre nuestra fe y las leyes humanas no es señal de que estamos haciendo algo mal. Es confirmación de que estamos en el camino correcto, el mismo que recorrieron nuestros hermanos desde los tiempos de Cristo hasta hoy. La preocupación de Marjorie Taylor Greene en los pasillos del poder, donde pocos se atreven a defender la verdad bíblica, una voz se ha alzado como trueno en día despejado. Marjorie Taylor Greene, esa mujer que muchos medios ridiculizan, ha tenido el valor que otros políticos cristianos han perdido. Esta ley podría usarse para perseguir a cristianos fieles, declaró frente a cámaras, mientras sus colegas bajaban la mirada, incómodos con la verdad. ¿Sabes lo que significa eso? Que ya no estamos hablando de teorías conspirativas, sino de representantes electos que ven el peligro acercándose como tormenta en el horizonte. Imagina por un momento, estás enseñando la escuela dominical, contando la historia de la crucifixión tal como aparece en los evangelios. Un niño levanta la mano y pregunta: ¿quién quería matar a Jesús? Y tú, con la Biblia abierta, dudas, porque responder con la verdad podría ser considerado un delito. Mi pastor ya modificó sus sermones sobre la pasión, me confesó Roberto después del servicio con una mezcla de tristeza e indignación. Dice que no quiere problemas con las autoridades. ¿A esto hemos llegado? ¿A temer decir lo que claramente está escrito en la palabra? La diputada Greene lo ve con claridad. Esta ley no es sobre proteger a un grupo, es sobre silenciar la verdad histórica y bíblica. Los fariseos de aquel tiempo no pudieron silenciar la verdad sobre la muerte y resurrección de Cristo, a pesar de que tenían el poder romano de su lado. ¿Crees que los fariseos modernos tendrán más éxito? La pregunta que nos plantea la postura de Greene es profunda. ¿Cómo equilibramos el respeto genuino hacia otros grupos religiosos sin renunciar a las verdades fundamentales de nuestra fe? Jesús mismo mostró respeto por todos, pero nunca a costa de la verdad. Mi corazón se estremece cuando pienso en los pastores y maestros que como ovejas al matadero están siendo preparados para autocensurarse. La censura más efectiva no es la que impone el gobierno, sino la que nos imponemos por miedo. Mientras políticos como Greene son ridiculizados por defender lo obvio, miles de creyentes comunes enfrentamos la misma disyuntiva en silencio. Hablamos con la verdad y afrontamos las consecuencias, o nos adaptamos a este nuevo mundo donde partes de la Biblia son consideradas discurso peligroso. Reacciones a la ley HR 690, la tormenta ha estallado y las reacciones son tan diversas como intensas.
Mientras tú y yo procesamos el impacto de esta ley, el mundo se divide como las aguas del Mar Rojo. De un lado están aquellos que aplauden con fervor. Por fin se hace justicia, exclaman en redes sociales. Los veo compartir infografías celebrando cómo esta ley protegerá a minorías vulnerables y combatirá el odio religioso. Sus intenciones pueden ser nobles, nadie lo duda. Y sí, el antisemitismo es un mal que debe erradicarse. Como cristianos, lo sabemos bien. Vi a mi pastor apoyando esta ley en Facebook, me dijo Carmen con evidente confusión. ¿Acaso no ha leído las letras pequeñas? Ese es precisamente el problema. Muchos leen los titulares, pero pocos se toman el tiempo de analizar lo que realmente significa prohibir afirmar lo que está escrito en los evangelios. Del otro lado están los que ven con claridad la amenaza. Pastores valientes como el hermano Rodríguez, quien desde su pequeña congregación en la periferia declaró: «Predicaré la Biblia completa aunque me lleven preso». Extremista, pregúntale a Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento desde una celda. Entre ambos extremos existe una masa silenciosa de creyentes confundidos y temerosos. Te reconoces en esa descripción, ¿verdad? Ese nudo en el estómago cuando piensas en el futuro, esa incertidumbre sobre cómo afectará a tu iglesia, a tu familia, a tu libertad de enseñar la fe a tus hijos. Y luego están los escépticos, aquellos que con una sonrisa condescendiente dicen: «Están exagerando. Nadie va a perseguir a los cristianos por esto». Son los mismos que no vieron venir ninguna de las restricciones religiosas que ya enfrentamos hoy. La polarización crece. Hermanos contra hermanos, congregaciones divididas. Algunos optan por el silencio, pensando que la tormenta pasará. Otros modifican sus enseñanzas, diluyendo la verdad para hacerla aceptable. Y un remanente, cada vez más pequeño pero fervoroso, decide mantenerse firme, sin importar el costo. ¿Qué harás tú? ¿Adaptarás tu fe para encajar en los nuevos límites legales? ¿O como Daniel ante el decreto del rey, abrirás las ventanas de tu testimonio de par en par, sabiendo que hay consecuencias? Un llamado a la postura cristiana digna. ¿Has notado cómo se apaga una vela cuando le falta oxígeno? Primero tiembla, luego se debilita y finalmente desaparece. Así sucede con nuestra fe cuando permitimos que el miedo consuma el oxígeno de nuestra valentía. Jesús no susurró cuando dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra». No lo sugirió como una opción. Lo declaró como una identidad inalterable. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Esa pregunta resuena hoy con urgencia mientras muchos cristianos diluyen su testimonio para evitar confrontaciones. Me dijeron en el trabajo que no hablara de mi fe, confesó Alejandro con los ojos clavados en el suelo. Y callé, hermano, callé por miedo a perder mi empleo. Su historia no es única. Miles de creyentes enfrentan esta presión diariamente. La tentación de convertirse en cristianos secretos es real y creciente. Pero recuerda, también dijo Jesús: «Vosotros sois la luz del mundo». ¿Quién enciende una luz para esconderla bajo la cama? La dignidad cristiana no consiste en provocar ni en buscar conflicto. No somos llamados a ser agresivos ni divisivos. Jesús mismo nos enseñó a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia no es cobardía, es sabiduría en acción. Cuando María perdió su pequeño negocio por negarse a comprometer sus valores cristianos, no respondió con amargura. «Les sirvo mejor amándolos que cediendo a lo que me piden», dijo con una serenidad que solo viene de lo alto. Su testimonio silencioso habló más fuerte que 1000 protestas airadas. Esta es la postura que necesitamos: firmeza con amor, convicción con compasión, verdad con gracia.
como aquella mujer que, al ser insultada por su fe en el mercado, respondió: que Dios le bendiga tanto como para cambiar ese odio por paz. El mundo observa cómo respondemos bajo presión. Cuando nos atacan, devolvemos mal por mal. Cuando nos ridiculizan, respondemos con desprecio, o como Cristo, oramos por aquellos que nos persiguen. No podemos permitir que el temor a la persecución nos convierta en lo que no somos: seguidores silenciosos, discípulos avergonzados. Tampoco podemos caer en la trampa de responder al odio con odio, alimentando así el mismo fuego que queremos extinguir. La verdadera dignidad cristiana brilla más intensamente en la adversidad. Como el oro que se purifica en el crisol, nuestra fe se fortalece cuando es probada, y el mundo, aunque no lo admita, necesita desesperadamente ver ejemplos vivos de una fe que no se dobla ante la presión, pero que responde con un amor que desafía toda lógica humana. Lecciones de la Iglesia primitiva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en los tiempos de Nerón, aquel emperador romano que usaba cristianos como antorchas humanas para iluminar sus jardines? Pues abre bien los ojos, porque estamos más cerca de aquella época de lo que imaginamos. La iglesia primitiva no tenía edificios lujosos, ni influencia política, ni protección legal. Lo que tenían era algo mucho más poderoso: una fe inquebrantable que transformó al mundo entero. Imagina a Priscila y Aquila reuniendo creyentes en su casa mientras afuera los soldados romanos buscaban cristianos. El miedo golpeando en sus pechos como tambor, pero la convicción brillando más fuerte que ese temor que los sostenía, la misma promesa que hoy nos sostiene a nosotros: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi abuela me contaba historias de cuando ser cristiano en México era peligroso, me dijo Raúl con una mezcla de orgullo y nostalgia. Los hermanos se reunían en cuevas, en graneros abandonados, pero nunca dejaron de congregarse. Esa es la fibra que heredamos, la misma que permitió a los primeros cristianos enfrentar leones en el Coliseo sin renunciar a su fe. No eran superhéroes, eran personas comunes, como tú y como yo, que encontraron en Cristo una verdad por la que valía la pena morir. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado. Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo. Juan fue exiliado en 1900 de Patmos. Ninguno de ellos tenía garantías de seguridad, ni abogados defendiendo sus derechos religiosos, ni organizaciones de derechos humanos protestando por ellos. Lo que tenían era la certeza absoluta de que Cristo había resucitado. Y esa certeza los hizo invencibles, no porque fueran inmunes al sufrimiento, sino porque habían encontrado algo que valía más que su comodidad e incluso que su vida. Cuando los arrastraban ante tribunales, no argumentaban con sofisticación legal, proclamaban con sencillez: no, podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Cuando los azotaban, no maldecían a sus verdugos. Se regocijaban de ser tenidos por dignos de padecer por el nombre. Esta es nuestra herencia, hermanos, no una fe de conveniencia que se practica solo cuando es cómodo, no una religiosidad superficial que se esconde ante la primera amenaza, sino una convicción profunda que permanece inquebrantable aunque el mundo entero se derrumbe a nuestro alrededor. Y si ellos pudieron transformar un imperio con menos recursos y más oposición que nosotros, ¿qué excusa tenemos para permanecer silenciosos hoy? Enseñanzas de Jesús sobre persecución. El sol se hundía en el horizonte cuando Jesús miró a sus discípulos a los ojos y les dijo algo que debió helarles la sangre: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No era una posibilidad lejana, era una garantía. ¿Has sentido alguna vez ese escalofrío que recorre tu espalda cuando alguien te mira con desprecio al mencionar tu fe?
ese nudo en la garganta cuando te excluyen por defender valores bíblicos? Esos momentos incómodos son apenas gotas de lo que Jesús advirtió que vendría. Mi hijo llegó llorando de la escuela, me contó Lucía con la voz quebrada. Sus compañeros le dijeron que su Dios era un invento, que solo los tontos creen en la Biblia. El maestro nunca nos prometió aplausos. En el Sermón del Monte, esa magna carta del reino declaró: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate bien, no dijo si padecen persecución, sino los que padecen. La persecución no es un accidente en el camino cristiano, es parte del camino mismo. Cuando los insultos llueven, cuando las puertas se cierran, cuando las leyes se tuercen contra nosotros, no estamos experimentando algo extraño. Estamos viviendo exactamente lo que Jesús predijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero hay algo más, algo que brilla como estrella en noche oscura. Después de advertirnos sobre la aflicción, añadió: pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo venceré o podría vencer, dijo he vencido. Tiempo pasado, victoria asegurada. Y luego está esa escena que me parte el alma cada vez que la leo. Jesús, colgado en una cruz, con clavos atravesando sus manos y pies, respirando con dificultad, mira a sus verdugos y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es nuestro modelo, esta es nuestra medida. No devolver mal por mal, no responder al odio con odio, sino ofrecer perdón incluso a quienes nos persiguen. Cuando Pedro, impulsivo como siempre, sacó la espada para defender a Jesús en Getsemaní, el maestro lo reprendió: vuelve tu espada a su lugar. Nuestra batalla no se libra con armas carnales. Nuestra resistencia no es violenta ni amarga. ¿Qué haría Jesús ante leyes que restringen la predicación del Evangelio? Probablemente lo mismo que hizo ante las restricciones religiosas de su tiempo: proclamar la verdad con amor, sabiduría y valentía, sin importar el costo. La promesa de liberación y presencia de Dios. El viejo pastor Samuel tenía cicatrices. En la espalda, marcas de los latigazos recibidos en una prisión de Vietnam. Con ojos brillantes me dijo: cada golpe me acercaba más a Jesús. En la oscuridad de mi celda, su presencia era más real que las paredes que me rodeaban. Esta historia no es única. A lo largo de los siglos, los cristianos perseguidos han experimentado algo que desafía toda lógica humana. En sus momentos más oscuros, la luz de Dios brilla con mayor intensidad. ¿Has leído alguna vez el Salmo 34, versículo 19? Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Fíjate bien, no dice que Dios evitará las aflicciones, sino que nos librará de ellas. Esto cambia todo, ¿no crees? La persecución es real. Puedes sentirla, acercándose como tormenta en el horizonte. Quizás ya experimentas sus primeras gotas, miradas de desprecio, comentarios burlones, puertas que se cierran, pero la presencia y liberación de Dios son tan reales como el aire que respiras. Cuando me despidieron por negarme a firmar esa política contraria a mis valores cristianos, pensé que Dios me había abandonado, confesó Elena con lágrimas en los ojos. 3 meses después encontré un trabajo mejor, con jefes que respetan mi fe. Dios no me libró de la prueba, me libró a través de ella. ¿Sabes lo que sucedió cuando arrojaron a los 3 jóvenes hebreos al horno de fuego? El rey Nabucodonosor quedó asombrado. ¿No echamos a 3 varones atados al fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esta
Es la promesa que sostendrá tu corazón cuando los hornos de la persecución se enciendan 7 veces más. No estarás solo. El mismo Jesús que caminó con Shadrach, Meshach y Abednego en el fuego, caminará contigo. Pablo entendió esta verdad cuando escribió desde la prisión: a causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero es la paradoja divina. Nuestra debilidad abre espacio para que el poder de Dios se manifieste. La promesa no es que evitarás el sufrimiento, sino que nunca sufrirás solo. No es que esquivarás la tormenta, sino que la atravesarás con aquel que calma tempestades con una palabra. No es que la persecución no llegará, sino que cuando llegue, experimentarás a Dios de una manera tan profunda que dirás como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Preparación espiritual. El comandante Roberto Sánchez, veterano de 3 guerras, me dijo algo que nunca olvidaré: en combate no subes de nivel, simplemente revelas el nivel de preparación que ya tenías. Lo mismo ocurre con nuestra fe en tiempos de prueba. La persecución no es el momento para comenzar a prepararte. Es el momento que revela cuán preparado estás. Y hermanos, el tiempo de preparación es ahora, mientras aún podemos reunirnos libremente, mientras la palabra está a nuestro alcance. ¿Has notado cómo los soldados de élite entrenan en condiciones más duras que el combate real? ¿Por qué? Porque saben que en la crisis bajarás al nivel de tu entrenamiento. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a estudiar? No solo leer, sino estudiar la palabra de Dios. Cuando me llevaron a la comisaría por predicar en la plaza, no podía consultar mi Biblia, me contó el hermano Javier. Solo tenía lo que había guardado en mi corazón. Nunca antes había valorado tanto la memorización de las Escrituras. Los versículos que memorizas hoy serán el maná que te alimentará en el desierto de mañana. Los pasajes que profundizas ahora serán la espada que empuñarás cuando enfrentes al enemigo. Como dice Efesios, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego está la oración. No esa oración superficial y apresurada antes de comer, sino esa comunión profunda e íntima con el Padre. Como escribió Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La Madre Teresa oraba 4 horas cada mañana. Cuando alguien le preguntó si no era mucho tiempo, respondió: no podría hacer mi trabajo si no lo hiciera. Si ella necesitaba tanta oración para servir a los pobres de Calcuta, ¿cuánta más necesitaremos nosotros para enfrentar los desafíos que se avecinan? No subestimes el poder de la comunión cristiana. Hebreos nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En tiempos de persecución necesitarás hermanos que te sostengan cuando flaquees, que te levanten cuando caigas, que te recuerden la verdad cuando dudes. Y finalmente, prepárate para dar testimonio con mansedumbre y reverencia. Pedro, quien negó a Cristo 3 veces, luego escribió: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La clave está en ese equilibrio divino: firmes en la verdad, pero gentiles en el trato; inquebrantables en la convicción, pero humildes en la expresión; como Cristo, llenos de gracia y verdad al mismo tiempo. Los atletas olímpicos entrenan años para competir minutos. ¿Cuánto más deberíamos prepararnos nosotros para la carrera de la fe? No cuando la persecución comience, no cuando las leyes cambien, no cuando sea difícil acceder a la palabra.
sino ahora, hoy, en este momento. La hermana Carolina, una anciana de 92 años, sobrevivió a la persecución religiosa en la Unión Soviética. Su secreto. Cada mañana me pregunto, si hoy fuera arrestada por ser cristiana, ¿tendría suficiente de Cristo en mí para ser hallada culpable? Esa es la pregunta que debemos hacernos cada día. Y si la respuesta es no, entonces es hora de fortalecer nuestra relación con Dios, de hundir nuestras raíces más profundo en su palabra, de cultivar una vida de oración constante, de buscar comunión genuina con otros creyentes, porque cuando el viento de la persecución sople, solo permanecerán en pie aquellos cuyas raíces sean profundas. Profecías y los tiempos finales. ¿Has notado cómo las piezas del rompecabezas profético están encajando una tras otra? La ley HR 690 no es un accidente histórico, no es una casualidad política, es otra señal más de que estamos viviendo en los tiempos descritos con asombrosa precisión en las Escrituras. Jesús nos dio señales claras en Mateo 24, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestilencias. ¿Te suenan familiares? Pero también mencionó algo específico: y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Esta persecución global contra los verdaderos seguidores de Cristo no es una sorpresa para Dios, es parte de su plan revelado. Mi abuelo siempre decía que no veríamos la segunda venida, comentó Miguel con ojos expectantes. Pero cuando veo las noticias, cuando veo estas leyes, cuando veo el estado del mundo, siento que estamos más cerca que nunca. Pablo escribió a los tesalonicenses palabras que resuenan con fuerza hoy. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y añade, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Entiendes lo que está diciendo? Los que caminan en la luz, los que están atentos a las señales, no serán sorprendidos. Podrán ver cómo se desarrolla el plan divino, incluso en medio de la oposición. El libro de Daniel, ese tesoro profético sellado hasta el tiempo del fin, ahora se abre ante nuestros ojos. La globalización, las tecnologías de vigilancia, los sistemas financieros unificados, el ecumenismo sin verdad, el surgimiento de leyes que restringen la libertad religiosa, todas son piezas de un mosaico profético que ahora podemos ver con claridad. La ley HR 690 es solo un anticipo de lo que vendrá. No es el fin, sino el principio de los dolores, como llamó Jesús a estas señales. Y mientras muchos se asustan o se esconden, los verdaderos discípulos vemos estas señales con esperanza, porque sabemos que anuncian su venida. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿No te estremecen estas palabras de Jesús? No dijo si suceden, sino cuándo, y ese momento es ahora. Jesús nos dio señales claras en Mateo 24, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestilencias. ¿Te suenan familiares? Pero también mencionó algo específico: y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Esta persecución global contra los verdaderos seguidores de Cristo no es una sorpresa para Dios, es parte de su plan revelado. Mi abuelo siempre decía que no veríamos la segunda venida, comentó Miguel con ojos expectantes. Pero cuando veo las noticias, cuando veo estas leyes, cuando veo el estado del mundo, siento que estamos más cerca que nunca. Pablo escribió a los tesalonicenses palabras que resuenan con fuerza hoy. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y añade,
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Entiendes lo que está diciendo? Los que caminan en la luz, los que están atentos a las señales, no serán sorprendidos. Podrán ver cómo se desarrolla el plan divino, incluso en medio de la oposición. El libro de Daniel, ese tesoro profético sellado hasta el tiempo del fin, ahora se abre ante nuestros ojos. La globalización, las tecnologías de vigilancia, los sistemas financieros unificados, el ecumenismo sin verdad, el surgimiento de leyes que restringen la libertad religiosa, todas son piezas de un mosaico profético que ahora podemos ver con claridad. La ley HR 690 es solo un anticipo de lo que vendrá, no es el fin, sino el principio de los dolores, como llamó Jesús a estas señales. Y mientras muchos se asustan o se esconden, los verdaderos discípulos vemos estas señales con esperanza porque sabemos que anuncian su venida. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿No te estremecen estas palabras de Jesús? No dijo, si suceden, sino, ¿cuándo? Y ese momento es ahora. La iglesia no está llamada a esconderse bajo la cama mientras el mundo arde. Estamos llamados a ser luz y voz de esperanza en medio de la oscuridad espiritual y el caos social. A señalar el camino hacia Cristo cuando todos los demás caminos se derrumban. Y la buena noticia, la noticia que hace saltar mi corazón cada mañana, es que Cristo no solo viene, sino que viene pronto. No como un deseo piadoso, sino como una realidad inminente confirmada por las mismas señales que Él nos dijo que observáramos. El papel de la Iglesia. En medio del conflicto Pastor Gabriel temblaba mientras leía la carta oficial. La nueva regulación prohibía enseñar ciertos pasajes bíblicos a menores de 18 años. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los ancianos. Gabriel levantó la mirada y respondió, lo mismo que hicieron los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta escena se repite en miles de iglesias alrededor del mundo. La pregunta no es si enfrentaremos restricciones, sino cómo responderemos cuando lleguen, y esta respuesta definirá a la verdadera iglesia en los tiempos venideros. ¿Sabes cuál fue la primera decisión de la Iglesia Apostólica cuando enfrentó prohibiciones? No fue organizarse políticamente, no fue protestar en las calles, fue orar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Nota que no pidieron que cesaran las amenazas, sino valor para seguir predicando a pesar de ellas. Mi congregación está dividida, me confesó un pastor con ojos cansados. Algunos quieren adaptar nuestras enseñanzas para no ofender. Otros están dispuestos a cerrar las puertas antes que comprometer la verdad. La iglesia está llamada a responder a las leyes humanas con sabiduría, amor y fidelidad. Como Jesús, que supo cuándo hablar y cuándo callar, cuándo desafiar abiertamente a las autoridades religiosas y cuándo usar parábolas para transmitir su mensaje. Pero hay líneas que no podemos cruzar. Cuando las leyes exigen que neguemos a Cristo, que abandonemos partes de su palabra, que aprobemos lo que Dios condena, entonces debemos decir como Pedro, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Él. La iglesia debe ser fuente de orientación en estos tiempos confusos. Mientras el mundo ofrece 1000 versiones distorsionadas de la verdad, nosotros presentamos la verdad inmutable de la palabra. Mientras la sociedad navega sin brújula moral, nosotros señalamos hacia el norte de los valores bíblicos.
También debemos ser fuente de consuelo para los afligidos. Cuando hermanos pierdan sus trabajos por su fe, cuando familias sean marginadas, cuando jóvenes sean ridiculizados en las universidades, necesitarán una comunidad que los reciba con los brazos abiertos. La iglesia primitiva compartía sus bienes para que no hubiera ningún necesitado entre ellos. ¿Estamos preparados para hacer lo mismo? Y sobre todo, debemos ser fuente de salvación para los perdidos. Incluso en medio de la persecución, nuestro propósito no cambia. Lleva la buena noticia a toda criatura. Pablo predicó en la misma prisión donde estaba encadenado. Los primeros mártires testificaron de Cristo hasta su último aliento. No se trata solo de resistir, sino de reflejar el amor de Cristo, incluso a quienes nos persiguen, como Esteban, quien mientras era apedreado pidió: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta respuesta sobrenatural al odio es el testimonio más poderoso en tiempos de persecución. La iglesia no está diseñada para tiempos fáciles. Brilla con mayor intensidad en la oscuridad. Y la oscuridad que se avecina es nuestra oportunidad de brillar como nunca antes. Y vivir por la fe en tiempos de crisis. El teléfono de Claudia sonó a medianoche. Era su hermana llorando. Acaban de arrestar a mi esposo por dirigir el estudio bíblico. El miedo recorrió su cuerpo como electricidad. ¿Cómo vivir cuando el mundo que conocía se desmorona? ¿Cómo mantener la fe cuando cada día trae nuevas amenazas? La respuesta no está en un manual de supervivencia para cristianos. Está en las palabras que han sostenido a los creyentes durante 2000 años. El justo por la fe vivirá. Vivir por fe no significa ignorar la realidad. No es un optimismo ingenuo que sonríe mientras todo arde. Es una decisión consciente de mirar más allá de las circunstancias y fijar los ojos en aquel que sostiene el universo en sus manos. Cuando empezaron a burlarse de mí en el trabajo por no participar en ciertas celebraciones contrarias a mi fe, sentía tanto miedo cada mañana que vomitaba antes de salir de casa, confesó Jorge. Pero un día entendí que Dios no me había dado espíritu de cobardía. El miedo es una respuesta natural. Jesús mismo sintió temor en Getsemaní, pero el miedo no debe gobernarnos, como escribió Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y no hay amor más perfecto que el de Cristo. ¿Sabías que la palabra ansiedad viene de una raíz que significa estrangular? Eso es exactamente lo que hace. Estrangula nuestra fe, nuestra paz, nuestra efectividad. Por eso Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos. No porque los problemas no sean reales, sino porque nuestro Dios es más real y más poderoso. Vivir por fe significa mantener el foco en la eternidad. Cuando la persecución amenaza con robarnos la perspectiva, recordamos las palabras de Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es como el corredor que soporta el dolor porque ve la meta. Es como la madre en trabajo de parto que resiste la agonía porque sabe que pronto sostendrá a su hijo. El sufrimiento es real, pero temporal. La gloria es real y eterna. Una fe madura responde a la crisis con amor, no con amargura. Con verdad, no con manipulación. Con gracia, no con condenación. Recordamos que nuestra batalla no es contra carne y sangre. Los mismos que hoy promulgan leyes contra la fe cristiana son almas por las que Cristo murió. Inés perdió su trabajo como consejera escolar por negarse a promover ideologías contrarias a la Biblia. Cuando le pregunté cómo mantenía la paz, sonrió y dijo: cada noche oro por los que me despidieron, no porque sea santa, sino porque si no lo hago, la amargura me consumiría. Esto es vivir por fe en tiempos de crisis. Reconocer que nuestro
Valor no proviene de la aprobación del mundo, que nuestra seguridad no depende de leyes humanas, que nuestra misión sigue siendo la misma que Cristo nos dio: amar a Dios y amar al prójimo. Y quizás lo más importante, vivir por fe significa esperar milagros, no como escape de la realidad, sino como expresión de que servimos a un Dios para quien nada es imposible. El mismo que abrió el Mar Rojo, que detuvo la boca de los leones, que derribó los muros de Jericó, sigue obrando hoy. Conclusión general: sientes ese escalofrío recorriendo tu espalda, ese nudo en el estómago mientras procesas todo lo que has leído. Es normal. La verdad sobre los tiempos que vivimos no es cómoda, pero como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Hermanos y hermanas, no les hablo desde una torre de marfil. Estoy en la trinchera con ustedes, veo las mismas noticias, siento la misma presión, enfrento los mismos temores. Cuando mi hijo llegó de la escuela diciendo que su maestro ridiculizó su fe frente a toda la clase, lloré como cualquier padre lo haría. La ley HR 690 es solo un síntoma de algo mucho más profundo. La fe cristiana está siendo probada. Las estructuras que por décadas protegieron la libertad religiosa se están desmoronando ante nuestros ojos. Lo que ayer era impensable, hoy es realidad. Pero déjame decirte algo que arde en mi corazón. Esta prueba no viene para destruirnos, sino para purificarnos. Como el oro que pasa por el fuego para mostrar su verdadero valor, esta persecución revelará quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Tengo miedo por mis hijos, me confesó una madre joven durante la consejería. ¿Qué mundo les estamos dejando? Entiendo ese temor, pero recuerda, nosotros no somos los primeros cristianos que enfrentan hostilidad. Estamos parados sobre los hombros de gigantes de la fe que revolucionaron imperios enteros sin tener las libertades que aún disfrutamos. La respuesta no está en escondernos, ni en gritar más fuerte, ni en adaptarnos hasta perder nuestra esencia. La respuesta está en lo que siempre ha estado: permanecer firmes en la verdad, vivir con compasión radical y sabiduría celestial, y testificar del Evangelio sin compromiso. ¿Recuerdas lo que significaba Belidere Piota de What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es hora de revivir esa pregunta. Frente a cada nueva ley restrictiva, frente a cada burla, frente a cada puerta cerrada por causa de nuestra fe, preguntémonos, ¿cómo respondería Cristo? Y mientras nos preparamos espiritualmente para los tiempos difíciles, mientras fortalecemos nuestras familias, mientras nos unimos como comunidad de fe, recordemos que tenemos promesas que nadie puede anular. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo he vencido al mundo. Estas no son palabras bonitas para colgar en la pared, son anclas para nuestra alma cuando la tormenta arrecia. La persecución no es motivo de miedo, sino un llamado al fortalecimiento de la fe, a la valentía, al amor por quienes nos rechazan. Y sobre todo es un recordatorio vibrante de que Cristo está volviendo. Cada nueva restricción, cada nueva ley, cada nuevo ataque a la fe cristiana no son señales de derrota, sino confirmaciones de que la profecía se cumple y su venida se acerca. Así que, hermanos, levantemos la mirada. Nuestro momento ha llegado, no para escondernos, sino para brillar, no para temer, sino para confiar, no para retroceder, sino para avanzar con la bandera de Cristo en alto, sabiendo que la victoria ya está asegurada.